Es importante mencionar que además del incremento del gasto social en los últimos años, en la última década y media, 2 décadas, también había una transformación bien importante en la manera en que se asigna ese gasto. En particular, en los 70s había un sesgo urbano importante del gasto y mucho del gasto era opaco. No sabíamos muchas veces a dónde llegaba, no sabíamos si llegaba a los estratos de menores ingresos. De hecho, hoy en día sí sabemos, con los datos que tenemos en retrospectiva, que no llegaba a los estratos más pobres, que se concentraba, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, los subsidios alimentarios, que son bien importantes y bien básicos para proteger a la población contra problemas de desnutrición. El 70% de subsidios hasta finales de los 80s, hasta inicios de los 90s, de hecho, estaban concentrados en la Ciudad de México. Uno podría pensar que tal vez 70% de la desnutrición estaba en la Ciudad de México, pero no. Más o menos 7% de los niños con problemas de desnutrición estaban en la Ciudad de México y el 70% estaba en el sureste del país, donde llegan más o menos 15% de los subsidios, ¿no? Entonces, había una asignación casi al revés de como debería ser. ¿Por qué? Pues por distintas razones, en parte por razones de economía política, de qué grupos pueden demandar recursos y derechos en forma más efectiva, que son los grupos más urbanos, más organizados, y no los grupos más aislados, indígenas en el sur del país. Es un tema bien importante y además está el hecho de que pues, es mucho más fácil gastar en zonas urbanas y crear programas y llevar servicios que zonas rurales apartadas. Ahora, afortunadamente, a partir de los 90s y en años más recientes, se transformó también eso. Al mismo tiempo que aumentó el gasto social, se crearon mecanismos para redistribuirlo o distribuirlo de forma mucho más efectiva a las poblaciones más pobres. Un ejemplo notable es Progresa, que después se convirtió en Oportunidades y en Prospera, que básicamente es un programa que le paga a la población, le da una transferencia condicional a la población más pobre y que lo hace condicional a que use los servicios públicos. Entonces, mucha gente pobre no usaba los servicios educativos, por ejemplo, no porque no les pareciera importante, sino porque para la población muy pobre, un niño de más de 6 años ya era un activo productivo, ya era un niño que podía generar recursos para el hogar porque el hogar era tan pobre, a pesar de los recursos mínimos que puede generar un niño a esa edad. Pues el trabajo en el campo, la ayuda en la casa, hacía que al terminar la educación primaria, los hogares, a los 11 años más o menos, los hogares sacaran a sus niños de la escuela y los mantuvieran en actividades económicas, perdiendo todas las oportunidades económicas que le hubiera dado a ese niño continuar con la educación. Entonces, ese tipo de programas lograron transformar la asignación, no nada más crearon transferencias que llegaron en forma muy bien focalizada a la población más pobre, sino además hicieron que el gasto educativo y el gasto de salud mismo se volviera mucho más pro pobre. Antes de eso, los que disfrutaban más del gasto público social eran los estratos de ingresos medios y altos. Y los más pobres no, porque no estaban en seguridad social, porque salían de la educación pública por las razones que ya mencioné, porque no tenían acceso a clínicas, porque estaban lejos de sus localidades. Entonces, eso es una cosa que se corrigió. Y un tercer elemento bien importante que es importante mencionar es que se volvió más transparente y mejor evaluado el gasto público. Antes pues se gastaba y se contaba en el mejor de los casos pues, cuántas camas censales, cuántos doctores, cuántos maestros, pero no se contaba pues, qué lograron esos recursos, cómo se redujo los problemas de salud, cómo mejoraron la calidad de la educación de los niños, cuánto ganan más los niños. A partir de la misma Ley General de Desarrollo Social, se crearon instancias de evaluación, por ejemplo el Coneval, otra vez en su segunda función, no la medición de la pobreza, sino la evaluación de los programas sociales, que lograron mejorar, medir, hacer transparente el uso de los recursos sociales. Entonces, hoy en día tenemos evaluaciones para el conjunto de programas sociales y esas evaluaciones nos ayudan a informar qué está funcionando y qué no está funcionando. Déjenme hablarles ahora de cada ámbito del gasto social, en particular de los grandes ámbitos que ha funcionado y qué retos persisten.